¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo muy contento. Todos los que estamos con la presidenta estarán también muy contentos. Hoy cumple un año. Llegando a la mañanera celebró que hoy precisamente cumple un año de gobierno, hoy cumple un año que tomó protesta como presidenta de México y con un nivel de aprobación increíble. Todavía no lo digiere la oposición, que vomitan cada vez que se dan cifras sobre la aprobación de la presidenta, increíble en todo el mundo, de un primer mandatario, un primer ministro, etcétera. No digamos Donald Trump, que está muy bajo. Entonces, pues la presidenta tiene aprobación del 78% de aprobación de los mexicanos por su gestión, 78%, algo impresionante en cualquier lugar del mundo. Y vamos con los temas del agua. Pues México no tendrá dificultades, dice la presidenta, porque esto es uno de sus grandes logros, la cuestión hídrica, donde dice que México no va a tener en el plano internacional, en sus relaciones con Estados Unidos, dificultades para entregar el agua hacia la Unión Americana a finales del mes de octubre, tal y como está establecido en un convenio que data ya de muchos años. Se establecerá, después de la crisis de sequía del año pasado, se establecerá un mecanismo para regularizar esta entrega. Indicó que el titular de la Conagua, pues al dar estas cifras, no habrá afectaciones a los productores y se tiene comunicación permanente con la símil, digamos, ahora sí que como el doctor símil, la símil de la Conagua en México, allá en Estados Unidos, y todos los gobernadores de los estados fronterizos están de acuerdo con este proceso. Y hablar del agua es hablar de las leyes hídricas que se han ya presentado al Congreso, que pues se manifiestan en lo que es el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objetivo primordial sentar las bases para garantizar el derecho humano al agua. La Ley de Aguas Nacionales tiene como objetivo fortalecer al Estado mexicano sobre la rectoría del agua y dotar de instrumentos a la autoridad hídrica. Recuerden que había otra ley y este movimiento que le llaman Auditoría de Aguas Nacionales, o como lo platicaba yo en días pasados, que reclamaban que para qué dos leyes si debiera haber una sola en relación al agua. Pues no tiene por qué haber dos leyes. Una era de corte salinista y bueno, pues el agua dejará de verse ya como una mercancía, según el proyecto que se presentó, la iniciativa al Congreso, y se reconoce como un bien estratégico de la nación y como un derecho humano. El Estado será el único responsable de regular el uso del vital líquido, como se le llama. No se repartirán concesiones a particulares y las que se realicen tendrán que pasar por el tamiz, el análisis, la autorización de la Comisión Nacional del Agua con base a diferentes elementos técnicos. Se van a analizar y se eliminarán los cambios de uso de las concesiones de las cuales se abusaba. Se crea un registro nacional del agua para conocer la trazabilidad de las concesiones, y quienes hoy tengan una concesión tienen salvaguardos en sus derechos, salvaguardados sus derechos. Para evitar el uso indebido del agua, se van a incrementar las sanciones y multas para inhibirlo. En los casos de robo de agua se aplicarán la extinción de dominio y se promoverá la tecnificación para evitar su desperdicio. El cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Externó ella misma que es algo que requiere mucho orden y por constitución es ya recurso de la nación. Se puede concesionar, sí, pero no vender. Hoy se envía, o ya se envió esta iniciativa a la Cámara de Diputados a través de dos leyes. Está la Ley General de Aguas. En esto consiste la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para garantizar el suministro. La iniciativa busca modernizar
la gestión del recurso hídrico, fortalecer la protección de cuencas y garantizar que la población tenga acceso seguro y equitativo al agua para uso doméstico y personal. El propio titular de la Conagua también estuvo presente, Efraín Morales López, explicó que la reforma fortalecerá la protección contra el uso indebido del agua mediante sanciones mucho más severas y multas. La consejera jurídica de la presidencia, por su parte, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el derecho al agua ha sido una prioridad de la política nacional y que la administración ha orientado sus esfuerzos a garantizar un manejo eficiente del recurso, incorporando principios de sustentabilidad y medidas para adaptarse al cambio climático, además del derecho humano al agua. Estas son algunas de las características de la nueva ley. Habrá que esperar que responden a esto todos los colectivos en favor del agua, como para utilizarla como un derecho humano para bien de la población, para evitar su privatización, para evitar que las concesiones se abuse de ellas y que todo sea realmente en beneficio de la población. Pues aquí está garantizado, según esto, por el gobierno, por el Estado, la administración de este recurso hídrico con el consenso de la población mexicana, sobre todo aquellos pueblos ribereños, en costas, en aguas interiores, en ríos, que son los que tienen una gran injerencia sobre el sistema, y también en aguas interiores. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona el asunto y qué responden esta organización importante de auditoría al agua, a la utilización del vital líquido, porque son muchos colectivos en el país, en todas las entidades hay colectivos importantes que están luchando por la defensa del recurso hídrico. Y bueno, pues ya hay una normativa nueva sobre, luego del accidente, una vez ahogado el niño tapan el pozo, pero sí había leyes, reglamentos muy importantes en cuestión del recurso del gas, del transporte. Hay una nueva normativa que hoy se anunció sobre el transporte en la Ciudad de México, precisamente como medidas que se aplicarán al transporte de sustancias químicas e hidrocarburos o sustancias tóxicas peligrosas, que es competencia también federal. El límite de velocidad deberá ser de 30 kilómetros por hora, no más. Ya no podrán circular vehículos con más de 40,000 litros o kilos de carga. Se prohíbe la circulación por vías secundarias a pipas que transporten más de 10,000 litros de hidrocarburos, y aquellos que transporten más de 20,000 litros solo podrán hacerlo entre las 10 de la noche y las 5 horas de la mañana en vías principales. Se duplicarán las multas por infringir estas reglas y se utilizarán radares en los 5 accesos carreteros a la Ciudad de México. Esto debería de corresponder también al Estado de México. Es muy grande, muchas rutas, muchas gaseras, muchos transportistas de combustible, etcétera, y en general, pues en el país. Se establecerán más requisitos para obtener la licencia que le llaman ellos tipo E12, y en relación con el transporte de gas LP, que es muy importante, el que le suministra a usted los tanques de gas, sobre todo los de 20 kilos, habrá 2 nuevas normas emergentes, las cuales serán presentadas precisamente mañana, este 2 de octubre, dijo la mandataria. Se actualizaron, por ejemplo, hoy mismo, la información sobre la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia. Ya usted sabe de este caso, donde 40 personas, según la información, han sido dadas de alta, 84 lesionados, 13 siguen hospitalizados y desgraciadamente 31 personas murieron. Fueron creciendo el número de muertos en el proceso, según informó la jefa de gobierno Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ratificó que el gobierno va a acompañar a las víctimas de los fallecidos y lesionados hasta que se haga justicia, lo cual incluye la propuesta de reparación integral del daño a las familias por parte de los responsables, y recalca que es falso
que es falso. Dice que abogados del gobierno están ofreciendo sus servicios por un porcentaje de sus servicios, pero si hay grupos de abogados, ya saben que los abogados son como los plátanos, chuecos, y que estén aprovechando la situación y busquen en ese sentido los afectados, pues habrá que tener cuidado de ellos, porque que no los sorprendan, porque les irá muy mal. De igual forma confirmó que será reabierta la zona de la explosión. No sabía que todavía no estaba reabierta, pero ya se va a reabrir porque se tienen problemas o se tuvieron de hundimientos diferenciales, lo que provocó una grieta y no un socavón como algunos presumían, pero el hecho es de que pues se va a trabajar en eso. Hay una pregunta acerca de la natalidad. Dicen algunos que ha disminuido la deserción escolar, con esto lo implican el asunto con la natalidad, pero bueno, son dos cuestiones diferentes, aunque en algún lugar pudieran encontrarse o cruzarse datos, cifras acerca de la disminución del índice de natalidad en el país. Sheinbaum se comprometió a que el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, informe sobre este asunto, porque recordó que la propia Secretaría de Educación Pública en su momento ya había detectado esta situación desde hace algunos años, pero no tiene que ver nada con la deserción, pero sí confunde. La mandataria indicó que pese a que aún no ha visto los datos oficiales actualizados, pues hay esta idea de que los jóvenes y los niños están dejando las escuelas, que la deserción es muy alta, porque cuando se compara con años anteriores, pues hay menos niños en las escuelas. Pero el INEGI tiene cifras importantes. Hace unos días lo dio a conocer el INEGI, publicó la estadística de nacimientos registrados, que le llaman ENR, estadística de nacimientos registrados, correspondiente al año pasado, al 2024, en donde se reporta una nueva disminución en los nacimientos en México. Y es así que esta encuesta ENR, encuesta nacional, como les decía, de nacimientos registrados, encuesta de nacimientos registrados de 2024, documentó, fíjense bien, 1.672.227 nacimientos en el país, lo que representa una tasa de 47.7 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, es decir, que descendió en 4.5 respecto al mismo periodo del 2023, cifras que reflejan niveles sostenidos sobre este caso. Y menciona, por ejemplo, asuntos particulares, la Ciudad de México tiene 32.8, Yucatán 38.1 e Hidalgo 38.3, que son las de entidades con menos nacimientos, pero en contraste, Chiapas encabeza la lista con 86.7% por cada 1.000 mujeres en edad fértil, sigue Durango con 58.9 y Nayarit con 58.6 como los estados con mayor dinamismo natal. ¿Cuál es el argumento? Bueno, tuvo una intervención, hay que recordarla, Mario Delgado Carrillo, el secretario de Educación Pública, en septiembre, a mediados de septiembre, concretamente el 12 de septiembre, habló precisamente de este asunto, lo recordó la presidenta hoy, y explicaba en ese momento que muchos de los informes que alertan sobre una supuesta deserción en cuanto en las escuelas, pues que no tomaron en cuenta el factor demográfico, que es lo que estamos hablando en este momento. Dice Mario Delgado, se debe considerar que el grupo de edad de 6 a 11 años de edad viene disminuyendo desde hace muchos años, 10 años, desde el 2015. Sí hay menos niños y niñas, eso impacta en la matrícula escolar, pero no significa que estén abandonando la escuela. El secretario de Educación dijo que la forma correcta de medir la deserción escolar es comparar cuántos estudiantes ingresan a primaria y cuántos concluyen luego de 6 años este proceso
bajo ese parámetro y asegura que los niveles de abandono entonces en primaria son muy bajos realmente, ideas que nuevamente fueron respaldadas por la presidenta, quien también se comprometió a que, pues, para despejar muchas dudas, que el propio Consejo Nacional de Población va a aclarar próximamente este tema que es muy importante. El asunto de minas y el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, dice la presidenta, es ley para todos sus integrantes, México, Canadá y Estados Unidos. La revisión del mismo no tiene que pasar por el Senado de la República y difícilmente México está imposibilitado de abandonar temas pactados en el 2020, no se puede. En lo referente al río Sonora, en otro tema, pero vinculado a la cuestión climática, a la cuestión del tratado, pues este río Sonora, que ha contaminado con residuos tóxicos perteneciente o responsabilidad del Grupo México, es algo que se trabaja con la empresa, se mantiene el diálogo para la limpia del río, el suelo, la creación de una clínica, un laboratorio de análisis del agua y el tema de la mina. Ya nos está otorgando concesiones mineras y en el caso de Calica se están analizando todas las posibilidades que se tienen previo a llegar a un arbitraje internacional y llegar a acuerdos. Pero esto ya del Grupo México ya tiene mucho tiempo como para que ya se hubiera resuelto y lo han consecuentado a los dueños de esta empresa, pero bueno, pues ahí está el tema. De todas formas, también dijo que presenta la presidenta un listado de empresas canadienses que han violado normativas mexicanas. Será enviado al primer ministro de Canadá, Mark Carney, porque así hubo un acuerdo en la última charla, encuentro que tuvieron, y posteriormente se darán a conocer cómo está la cosa en estos términos. Con esto me despido porque ya me alargué bastante, y saben que no me gusta mucho pasarme de 10-15 minutos, ya llevamos 17, espero que con esto me den un like. Ya saben dónde encontrarme en YouTube, TikTok, Facebook, con nuestro compañero Luis Pantoja, y ojalá me deje pues, un poderoso like, que comparta, se suscriba a estas páginas, pero sobre todo es muy importante su comentario sobre estos temas. Gracias, cuídense mucho.